esta clase. Así es. Y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que hoy tengo preparado para ustedes, ¿sí? Bueno, hermanos, una vez más, que el Señor esté con cada uno de ustedes y les bendiga en esta noche y pueda darnos a todos ese entendimiento para poder ver las verdades que encontramos en el libro de Corintios, ¿sí? Vemos nosotros el libro de Corintios, ¿por qué? Porque también contiene gran parte de lo que es el desarrollo de la teología del apóstol Pablo, ¿sí? Por eso nosotros vemos de que debemos estudiar el libro de Corintios para ver justamente cómo Pablo desarrolla su teología. Y él es muy interesante porque las situaciones difíciles que ocurren, las luchas que pasan en las iglesias y las situaciones que ocurren ahí, que a veces no son tan gratas, ¿verdad? Es lo que a Pablo le lleva a escribir o a hacer sus escritos donde él plasma su teología. Así que se cumple lo que la palabra del Señor dice de que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Cuando vemos nosotros los problemas que está teniendo, y principalmente la iglesia de Corinto, que es una iglesia que tuvo bastantes problemas muy graves, Pablo, al escuchar esto, al recibir las noticias, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y otras también, donde nosotros podemos ver la teología de Pablo. Así que gloria a Dios por esas cartas. Esta es la lección 4, mis hermanos, así que vamos a comenzar hablando de lo que es el trasfondo de estas dos cartas, ¿sí? Primera de Corintios y segunda de Corintios también. Vemos nosotros de que, un momentito, vemos de que la razón de las cartas a los Corintios fueron escritas, como decía recién, para abordar situaciones específicas o problemas que estaban pasando la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces Pablo se enfoca en tratar esos temas. Ahora, en el trasfondo tenemos nosotros que hablar sobre el tercer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Él hace, sí, este es el tercer viaje misionero de Pablo, donde durante su viaje, que dura unos años, ¿verdad? Él escribe estas dos cartas, primera y segunda de Corintios. Estamos hablando más o menos del año 52 al 57 después de Cristo, por supuesto. Vamos a leer un poquito lo que dice la presentación. El tercer viaje misionero de Pablo se registró en el libro de Hechos, ¿sí? Este viaje misionero, o sea, el trasfondo del libro de Corintios, primera y segunda me refiero, vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 18 hasta el capítulo 21 más o menos, donde nosotros encontramos este trasfondo del libro de Primera y Segunda de Corintios. Hablamos nosotros de que el viaje comenzó más o menos entre el 52 o 53. Estamos hablando de un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos da una fecha exacta del comienzo del tercer viaje de Pablo, ¿sí? Así como también los otros viajes anteriores. Pero lo interesante es de que Pablo comienza en el mismo lugar donde comenzó sus otros viajes anteriores, Antioquía de Siria. Enseguida vamos a ver un mapa, ¿sí? Y Pablo nuevamente en su tercer viaje sale de Antioquía de Siria, que entendemos de que es una iglesia que se formó mucho antes que las demás, ¿sí? Y que es quien envía a Pablo y también a sus compañeros de los otros dos viajes. Durante este viaje, ¿qué es lo que Pablo hace? Pablo se enfoca en fortalecer a los creyentes de las iglesias que ya habían sido formados anteriormente, ¿sí? Hablamos nosotros de la iglesia de Galacia, la iglesia de Frigia, ¿sí? En Hechos, en el trasfondo, no se especifican aquellos lugares o aquellas ciudades donde él específicamente pasó, pero sí
nos dice de que su objetivo era ir a ver cómo estaban las iglesias. No era algo de que él fundaba iglesias y luego los dejaba a a su suerte, como se dice, ¿verdad? No, Pablo lo que hace es un trabajo pastoral de nuevamente tomarse el tiempo de viajar, porque en ese tiempo, mi hermano, viajar no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Y ir a visitar nuevamente aquellas congregaciones para ver cómo estaban, ¿ok? Llega hasta Éfeso, donde dice nuestra lección, predicó el evangelio durante aproximadamente 2 años, ¿sí? Y en Éfeso se convirtieron muchos. Esto vemos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 12. Pero en Éfeso también no es que se involucró él, ¿verdad? Porque si decimos se involucró, como está ahí, tendría que corregir yo, ¿verdad? En mi, en mi presentación. No es que él buscó involucrarse. Lo que pasa es que le involucraron en un conflicto con los artesanos de urnas de Artemisa, ¿sí? Era una reliquia, por decirlo de alguna manera, religiosa para los que adoraban a Artemisa, la diosa de Éfeso, ¿verdad? Y lo que pasó es que los artesanos, como muchos, acá vimos nosotros que en Hechos capítulo 19, versículo 12 nos dice que muchos estaban convirtiendo al cristianismo y estaban dejando la idolatría, ya no consumían, ya no compraban las reliquias, no compraban los santos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera también, no compraban tampoco esas urnas de Artemisa. Entonces los artesanos comenzaron a perder clientes, ¿verdad? Y empezaron a manifestarse contra Pablo, contra todo lo que se viene a Pablo y contra el evangelio que predicaba Pablo y aquellos cristianos que se estaban convirtiendo, ¿verdad? Entonces hubo grandes disturbios ahí y la vida de Pablo estuvo en peligro. Eso vemos nosotros en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. De Éfeso, él viaja a la región de Macedonia y Acaya, ya en Grecia, y regresa a Asia pasando por Filipos y Troas. Esto vemos en Hechos. Estamos viendo el trasfondo, mi hermano, de la carta. Hechos 20. Es interesante lo que pasa en Troas, porque en Troas él no quería quedarse mucho tiempo, según nos dice nuestro escrito de nuestra lección. Él quería quedarse una noche nada más. Entonces, él trató de aprovechar el máximo tiempo que tenía disponible. Y él predica en Troas, ¿verdad? Y me imagino que predica tan largo y también ya era de noche, que un joven llamado Eutico, ¿sí? Que es lo que relata el libro de Hechos, capítulo 20, se queda dormido en una altura, ¿verdad? En una cornisa o en una especie de terraza o algo así. Y de tan dormido que estaba, él se cae. Y porque estaba a gran altura, él con el golpe de la caída se muere, ¿verdad? Y en medio de la predicación, imagínense un poco ustedes, mi hermano, en medio de la predicación que se muera un oyente es una cosa tremenda, ¿verdad? Yo no me imagino, ojalá que nunca me pase, eh, pero si me pasara, bueno, sería para gloria del Señor, porque vemos nosotros de que Hechos relata de que Pablo luego resucita a este joven. O sea, la predicación fue algo completo. ¿Por qué? Porque él habla del evangelio y también da una señal de que su predicación, su mensaje, tiene la aprobación de Dios. Es Dios quien le acompaña, es Dios hablando a través de Pablo y también haciendo un milagro de resucitación, ¿verdad? A este joven Eutico. Por eso, mi hermano, no hay que quedarse dormido en el sermón. No, mentira, es una broma. Bueno, luego él continúa su viaje pasando por varias ciudades y finalmente llega a Jerusalén, ¿verdad? Donde él finaliza su viaje en el año más o menos 57. Esto vemos en Hechos capítulo 21, versículo 17. Aquí vemos nosotros el mapa, mis hermanos, y permítanme, voy a hacer algunas anotaciones nuevamente, ¿sí? Voy a anotar aquí, ¿sí? Él sale nuevamente en Antioquía de Siria, ¿sí? Acá donde él partió
en sus otros viajes anteriores. Y él va por tierra, hace un trayecto muy parecido al segundo viaje, ¿sí? Y va visitando nuevamente a Derbe. ¿Se acuerdan ustedes que él estuvo visitando esto? Sí, en su primer viaje ya llegó ahí. Luego va a Iconio, Listra, va a Antioquía, ¿verdad? También es otra Antioquía, otra ciudad de Antioquía, de Prisidia, ahí está. Esta es Antioquía de Siria y aquí Antioquía de Prisidia, ¿sí? Luego va a Éfeso y aquí vemos a Troas, ¿sí? Luego va a Filipos, Tesalónica, la región de Tesalónica. Va a visitar a los hermanos de Berea, que eran hermanos que estudiaban mucho la palabra del Señor, ¿sí? Luego va a Atenas y llega a Corinto, ¿sí? Acá en Corinto es su, podríamos decirlo, sí, es uno de los lugares más lejanos que él llega en sus viajes, ¿sí? Y luego parte de Corinto. En Corinto él se queda más o menos un año y medio, ¿sí? Viviendo con los, eh, con los corintios, ¿verdad? Y ahí forma, por supuesto, una iglesia y luego parte nuevamente y va a Berea, ¿sí? Acá vemos nosotros en el mapa, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto para que podamos ver la ruta de regreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque él aprovecha nuevamente, como podemos ver, aprovecha nuevamente y él puede ir directamente a Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace él? Él decide otra vez, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, volver a visitar las iglesias que él visitó en su tercer viaje. Va a Tesalónica nuevamente, va a Filipos, va a Troas, ahí donde ocurre la situación de Eutico, ¿verdad? Luego va a Mileto, ¿sí? Va a Pátara y luego va a Tiro y de aquí termina en Jerusalén, ¿ok? Bastante largo su trayecto. Quisiera que ustedes vean para que se ubiquen en el mapa del tercer viaje de Pablo, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces. Él ve tres problemas en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y esto es lo que a él le motiva, bueno, hablando humanamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de que él es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, si hay algo que le mueve a él a hacer lo que hace, es justamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda. Pero digamos, si hubiera algunas motivaciones humanas, están estos problemas que él estaba recibiendo la noticia de que habían estos problemas, y vemos nosotros esto en el contenido. A lo largo de su texto se menciona que había problemas específicos en la iglesia de Corinto, pero no se detallaban bueno, se menciona que Pablo escribió una carta que se ha perdido, a veces llamada la carta de angustia, ¿eh? Los teólogos estudiosos y los que podemos también ver, estudiar en la Biblia, hay dos cartas que se perdieron, ¿sí? Y se perdieron ¿por qué? Porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dos cartas que Pablo escribe enviando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que se pierden ¿por qué? Porque no son cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, estas dos cartas de Corinto sí son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí nosotros nos damos cuenta de que Pablo escribió también otras cartas, ¿sí? Además de los que son canónicos, o sea, los que están en nuestra Biblia, ¿sí? Escribió también otras cartas, pero esas cartas no fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Seguramente manifestaban también la preocupación de Pablo, manifestaban también el amor de Pablo hacia sus hermanos, eh, hacia las iglesias que él había fundado, ¿verdad? Pero como no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no permanecieron protegidos, por decirlo de alguna manera, o preservados por el Señor en los años
y en las épocas para llegar hasta a nuestras manos en nuestra Biblia. Pero Corinto sí, primera y segunda de Corintios sí, ¿ok? Esta carta era la carta de la angustia, no sabemos qué tenía adentro, pero sí podría, como le llaman la carta de la angustia, podríamos decir de que tenía una preocupación muy importante de Pablo hacia la iglesia de Corinto. Probablemente sea porque uno de los hermanos de Corinto le ofendió muy gravemente al apóstol Pablo, y él como que parte de Corinto con esa carga, ¿verdad? Y luego escribe una carta, ¿sí? Posteriormente, después de recibir un informe positivo de Tito, recibe la recepción de su carta. Sobre la recepción de su carta, Pablo escribió segunda de Corintios probablemente desde Macedonia, dentro del siguiente año más o menos del que escribió primera de Corintios. O sea, escribe el primera de Corintios y después de un año más o menos, él escribe segunda de Corintios. Es para que podamos ir viendo los detalles nada más. Ahora veamos los problemas que vemos nosotros en la carta de Corinto, en primera y segunda. Pablo había plantado la iglesia en Corinto durante un viaje misionero anterior, ¿sí? Y vivió allí durante al menos un año y medio. Sin embargo, después de su partida, los corintios cristianos olvidaron algunas de sus enseñanzas de Pablo y malinterpretaron otras, lo que condujo a conflictos significativos y problemas en la iglesia, ya sea por falsos profetas, ya sea por una corriente ideológica o teológica extraña a la palabra del Señor. Los hermanos de Corinto empezaron a perderse, ¿sí? Empezaron a interpretar mal, se olvidaron de las palabras, de la palabra de Dios enseñados por el apóstol Pablo. Y eso llevó a que ellos vivan incorrectamente, ¿ok? El segundo problema que vemos nosotros son los malos entendidos sobre la escatología. Muchos de los corintios creían que habían recibido más bendiciones futuras que otros creyentes, lo que causó problemas. Ahí nosotros vemos una especie de teología de la prosperidad. Ellos veían que empezaban a tener, se les iba muy bien en los negocios, y empezaban a tener mucho más que otros cristianos. Hablamos de posesiones terrenales, ¿verdad? Veíamos nosotros de que todo les iba bien a estos hermanos, tenían abundancia de todo y podían disfrutar de todo, no había pobreza, y ellos decían, nosotros somos superiores a ellos, ¿verdad? Ellos se creían superiores a otros hermanos, inclusive no solamente de otras iglesias, sino también entre ellos. Había una pelea entre quién era superior a otro, ¿verdad? También se generaron 4 problemas principales a causa de estos malos entendidos. Primero, daño en las relaciones dentro de la iglesia, mala conducta sexual, abuso en el culto y un rechazo a la autoridad de Pablo. Claro, porque cuando los cristianos comienzan a sentirse superiores, ya dicen que no necesitan de los pastores, no necesitan más de maestros, no necesitan más de ministros, de consejeros. ¿Por qué? Porque ellos saben todo y ellos pueden vivir su cristianismo solos, ¿verdad? Eso es un símbolo de orgullo y soberbia que se veían en la iglesia de Corinto. Ahora, hablemos un poquito de las relaciones dañadas. Había rivalidad dentro de la iglesia, ¿sí? Los creyentes se identificaban, empezaban a crearse facciones, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, decían algunos, ¿verdad? O sea, empezaban a haber grupismos, empezaba a haber división en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y no solamente empezaban a dividirse, sino que empezaban a rivalizar entre ellos, ¿verdad? La iglesia comenzó a separarse, y eso justamente a causa de lo que hablamos anteriormente, de las malas interpretaciones, de haberse olvidado de las enseñanzas de Pablo, de la soberbia y el orgullo. No solamente que empezaban a rivalizar, sino que empezaban a haber litigios, se empezaban a denunciar, demandar unos a otros entre los creyentes y llevaban las disputas a los tribunales, ¿sí? A los tribunales civiles. También había una indiferencia hacia los pobres en la comunidad y una falta de atención en el cuidado de los necesitados. Ahí están viendo, mis hermanos, la referencia que estoy poniendo al lado de cada
enunciado, ¿verdad? De cada problema, de cada, claro, de cada enunciado que estoy haciendo. Y también había un retraso en la recolección de fondos que los mismos hermanos de Corinto, con mucho entusiasmo, habían prometido ayudar a los cristianos necesitados en Jerusalén. Le iba muy bien, tenían plata, entonces dijeron, sí, no hay problema, nosotros les vamos a ayudar. Pero nunca llegó la ayuda, nunca hicieron la recolección y eso también dañó las relaciones en la iglesia. Hablemos ahora de la mala conducta sexual que se desarrolla en la carta o que Pablo reprende a los corintios, ¿sí? Había perspectivas divergentes sobre la sexualidad. Algunos corintios creían que debido a la venida de Jesús, o sea, ellos creían que Jesús ya había venido, ¿verdad? Las cuestiones sexuales ya no eran significativas, lo que llevó a dos enfoques divergentes de la sexualidad. O sea, ellos decían, Jesucristo ya vino, ¿para qué pico vamos a seguir atajándonos en los placeres? Si Él ya vino, ya somos perdonados, ya está todo pagado, ya no hay más pecado, ya no somos más esclavos del pecado, vamos a darle rienda suelta a los placeres, ¿verdad? Hubo dos posiciones. Por un lado, algunos adoptaron una perspectiva de licencia sexual, ¿verdad? O sea, démosle rienda suelta, no nos atajemos, no luchemos contra la tentación, vamos a hacer lo que queremos, ¿sí? Tengamos licencia sexual, y eso condujo a problemas como la homosexualidad probablemente y la prostitución, ¿sí? Pablo menciona sobre un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, o sea, con la esposa de su padre. Eso vamos a ver enseguida. Por otro lado, la otra posición, algunos creyentes prefirieron el ascetismo y la abstinencia sexual, incluso dentro del matrimonio. Como se empezaban a formar facciones, ¿verdad? Si un grupo decía, démosle rienda suelta a los placeres sexuales, el otro decía, no, no tengamos relaciones sexuales, ni siquiera los casados, ni siquiera dentro del matrimonio, nada, cero. Entonces, los dos lados, como había una mala interpretación, hay una hay un mal estilo de vida, un estilo de vida incorrecto, entonces los dos estaban completamente equivocados. Y eso es lo que Pablo también aborda en su carta. Luego viene la reprensión de la mala conducta. Pablo reprendió explícitamente lo que yo les decía, un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, directamente, donde un hombre estaba cohabitando con su madrastra. Ven ahí la referencia bíblica en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Este hombre se estaba acostando con la mujer de su padre, que no era su madre, su madrastra. Pero ellos decían, vamos a darle, no se atajen. Ellos, esa era, por decirlo de alguna manera, su teología, ¿verdad? No nos atajemos, démosle rienda suelta. Me hace recordar a la historia de Rasputín, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon alguna vez este sacerdote ortodoxo ruso que fue consejero espiritual de los últimos zares de Rusia, los Romanov, ¿verdad? Este, este sacerdote, ¿qué es lo que predicaba? Él decía que no tenemos que reprimirnos los deseos sexuales principalmente. ¿Por qué? Porque mientras más pecamos, más vamos a experimentar la gracia de Dios. O sea, dale con todo. Al pecado no te atajes porque mientras más pecador sos, más vas a disfrutar de la gracia de Dios. Y era también lo que la iglesia de Corinto estaba también predicando, uno de los puntos de vista, una de las perspectivas. Cuando uno entra en la moralidad sexual, en la inmoralidad del pecado, ya, mis hermanos, la creatividad comienza a no tener límites.
También abordó la importancia de mantener relaciones apropiadas en el matrimonio y no negarse mutuamente para evitar la tentación. Claro, porque habían algunos que no se atajaban, pero habían otros que prohibían, inclusive dentro del matrimonio. Y Pablo le decía, no, con tu esposa y con tu esposo es lícito tener relaciones sexuales y deben tener relaciones sexuales. No se nieguen el uno al otro. ¿Por qué? Porque si se niegan, van a caer en tentación. El hombre va a buscar otra mujer, la mujer va a buscar otro hombre. Esas cosas pueden pasar. Entonces, con tu mujer, dentro del matrimonio, aprobado y autorizado por el Señor, bendecido por el Señor, las relaciones sexuales son apropiadas y son lícitas. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 7, capítulo 2, versículo 5. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, a medida que vamos avanzando, también vayan viendo aplicaciones para sus vidas diarias, ¿sí? Porque esta cuestión de las relaciones sexuales no se hablan mucho. Y si se hablan en los sermones, son muy breves. En las iglesias no se habla mucho de estos temas. Y nos damos cuenta nosotros que el apóstol Pablo esto escribió, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, estos son temas que se deben hablar también en la iglesia, ¿verdad? Por eso yo les digo, a medida que avanzamos, vean por favor las aplicaciones. Otro de los problemas eran los abusos en el culto, ¿sí? Además de los problemas sexuales, se observaron problemas en la adoración en la iglesia de Corinto. Por supuesto, cuando uno se aleja de las enseñanzas del Señor, comienzan a venir todo este tipo de problemas. Y claro que sí, se va a ver eso en la adoración de la iglesia, ¿sí? En la adoración personal principalmente y también en la adoración en comunidad. Los abusos en el culto incluyeron la falta de orden y el desorden durante los servicios, especialmente en el uso de dones espirituales. Habían personas que hablaban en lenguas, otros de profecías, y empezaban a hablar al mismo tiempo. Era un loquerío, era. Ellos le llamaban culto, pero era un desorden total, ¿ya? Entonces Pablo pone orden y le dice, si alguno va a hablar en lengua, tiene que hablar uno a la vez y tienen que interpretar lo que dicen, porque si no, están hablando de balde. Así dice el Señor. Entonces, mi hermano, vemos nosotros también de que estas cuestiones son cosas que se ven también en algunas iglesias. El desorden que había en Corinto se ven en algunas iglesias, principalmente carismáticas, y vemos nosotros de que hay aplicaciones que podemos quitar del libro de Corinto para poder estar atentos a estas cuestiones. Porque hoy en día la gente se maravilla mucho por lo que ve y lo que escucha, ¿sí? Todo tiene que ser hipnótico, todo tiene que ser euforia, se tiene que caer la gente, tienen que empezar a gritar, tienen que empezar a ver eh, cosas maravillosas. Pero mis hermanos, el mismo Pablo condenaba ese tipo de cosas, ese desorden, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando, apartarse de la enseñanza bíblica lleva a tener una adoración, entre comillas, ¿verdad? Porque no podemos llamar la adoración a eso, completamente desordenada, ¿ok? Eso se ve en el escrito de Primera de Corintios. Estoy poniendo aquí también los, eh, los versículos, ¿eh? Se trataba también de la comida sacrificada a los ídolos, donde algunos creyentes no tenían discernimiento y participaban en la idolatría involuntariamente. Esto vemos también en 1 Corintios capítulo 8, 12, 8, 7, 10 y 12. Ahora, todo esto también lleva al rechazo a la autoridad de Pablo como apóstol. Lo que decíamos al principio. Ellos comenzaban a enorgullecerse, empezaban la soberbia, empezaba a, por decirlo de alguna manera, inundar sus corazones. Entonces, no necesitaban más de líderes,
No necesitaban más de consejeros, de pastores, de apóstoles en ese entonces, que hoy ya no hay, ¿verdad? Pero hablando de Pablo, siendo un apóstol, teniendo la autoridad de apóstol, ellos comenzaban a desafiar su autoridad. ¿Por qué? Por el orgullo que había en sus corazones. Y es lo que Pablo también habla en sus cartas. El cuarto problema importante en la iglesia de Corinto era el rechazo a la autoridad de Pablo. Algunos en la comunidad no respetaban su liderazgo y su autoridad apostólica. Vemos nosotros de que esto es resultado del egoísmo y la arrogancia de la iglesia de Corinto. En el fondo de todos estos problemas se encontraba el egoísmo y la arrogancia de los corintios. Su falta de consideración por los demás llevó a problemas morales, a litigios entre ellos, ¿sí? Y abusos en la adoración. Y también afectó en su respuesta a la autoridad apostólica de Pablo. Mis hermanos, el egoísmo y la arrogancia, el orgullo y la soberbia, mi hermano, es un pecado muy, muy peligroso, ¿sí? Así que vayamos sacando aplicaciones. Vamos a ver la estructura y el contenido del libro de Primera de Corintios, primeramente, rápidamente. Esta es la segunda carta conocida que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Es Primera de Corinto, pero hablábamos nosotros de que en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, hace referencia a una carta anterior que no tenemos nosotros en nuestra Biblia. ¿Por qué? Decíamos nosotros, porque no fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero Primera de Corintios sí. Pablo menciona esa carta, ¿sí? Y bueno, la carta consta de 4 secciones principales, la carta primera de Corintios. Primero tiene un saludo, luego tiene una acción de gracias, como es el estilo de Pablo. ¿Se acuerdan que vimos las lecciones anteriores, donde Pablo saluda? Y luego lo que hace es resaltar aquellas cosas positivas o aquellos rasgos positivos de los hermanos de la iglesia de Corinto, así como lo hizo con Gálatas, ¿sí? Así como lo hizo con los tesalonicenses también, antes de entrar en la reprensión, ¿verdad? Es interesante el estilo de escritura del apóstol Pablo. Luego va a respuestas y comentarios donde hablamos nosotros de que ahí donde él desarrolla y hace sus reprensiones. Y luego hace un cierre, ¿ok? Vamos a ver primero el contenido principal. Hay divisiones en la iglesia. Esto vemos nosotros en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 4. Pablo aborda la división dentro de la iglesia, lo que mencionábamos recién, se empezaban a crear facciones, ¿sí? Donde los miembros se agrupaban en torno a líderes como Pablo, Pedro y Apolo. Y algunos decían, yo soy de Cristo, ¿verdad? Para asegurarnos más allá. Pero en la intención de discutir, a veces inclusive algunos se notan o se hacen notar muy santos, ¿verdad? Él enfatiza que la verdadera lealtad debe ser hacia Cristo y critica la sabiduría humana, ¿verdad? Habla sobre la inmoralidad. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6, 20. Pablo aborda la inmoralidad, especialmente el caso de un hombre, lo que decíamos recién, y corrige la noción errónea de que todo me es lícito, ¿verdad? Y destaca que el cuerpo es para el Señor, ¿sí? Pablo deja muy en claro y también habla en parte sobre la teología, sobre la mayordomía corporal, la mayordomía bíblica del cuerpo, ¿sí? Que es una cuestión muy interesante también que debemos nosotros ver como cristianos, cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, ¿verdad? San Agustín decía, tenemos que vivir, a ver si me acuerdo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo como si fuera que vamos a vivir 1000 años y cuidar nuestra alma como si fuera que vamos a morir mañana, ¿verdad? Es lo que decía San Agustín, y ya refiriéndose a lo que es la mayordomía bíblica del cuerpo. Es un tema, mi hermano, que yo quiero que ustedes vean y puedan también investigar, porque es muy interesante el hecho de cuidar el cuerpo y dedicarlo todo para el Señor, ¿sí? Bueno, eh, bueno, vamos a avanzar. También habla sobre asociaciones cristianas, ¿verdad?
Pablo instruye a los corintios sobre cómo manejar disputas legales entre ellos y advierte contra asociarse con los que se llaman hermanos, pero viven en pecado, ¿sí? Él le dice, tengan cuidado, no lleven sus problemas a los tribunales civiles. Arréglenlo ustedes entre hermanos, dentro en la base del amor y también el aprecio que debemos demostrarnos como hermanos, ¿verdad? Y le llama la atención, tengan cuidado de no juntarse con aquellos que son lobos vestidos de ovejas, se hacen llamar hermanos pero viven en pecado, ¿verdad? Vemos también las respuestas a la carta de la iglesia. Matrimonio y celibato. Pablo responde preguntas sobre el matrimonio, el celibato y las nupcias. Destaca que ambos estados tienen su propósito y que el celibato permite un mayor enfoque en el servicio al Señor, ¿sí? Él habla también de que algunos nacen eunucos, dicen, o sí, sin el deseo sexual. No por eso son personas pervertidas o desviadas o anormales, no. Lo que pasa es que el Señor puede poner eso en un ser humano, de no tener deseos sexuales o, o no tener un deseo sexual desmedido, ¿verdad? O sea, él a eso se refiere con eunucos. Y luego habla de que algunos se hacen eunucos por el evangelio. O sea, ¿qué significa? Algunos deciden no casarse, deciden dejar a un lado sus deseos sexuales para enfocarse completamente al evangelio y al trabajo de la predicación, ¿verdad? No quieren distraerse con ningún otro tema, ¿verdad? Pablo era uno de ellos. Entonces, el matrimonio tiene su propósito y también el celibato tiene su propósito, ¿sí? Lo que se logra con el celibato es tener un mayor enfoque en el servicio al Señor. Luego habla de la carne sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 8, versículos 1 al 11. Pablo aborda la cuestión de la carne sacrificada a ídolos y cómo los creyentes deben actuar en relación con ella. Él enfatiza que debemos evitar causar tropiezo a los hermanos más débiles, ¿sí? Yo les animo, mi hermano, tenemos muy poco tiempo, pero les animo a ver esta sección. 1 Corintios 8, 11 al 11, al capítulo 11, versículo 1, donde Pablo habla de esto y es muy interesante porque tiene una aplicación muy importante para nuestros días hoy, ¿sí? De no ser de tropiezo a los hermanos más débiles, aquellos que todavía están dando los primeros pasos en la fe, aquellos hermanos que todavía no entienden muy bien de qué se trata la fe, ¿verdad? Y a veces dándose licencia a los hermanos más entendidos, hacen cosas que pueden hacerle caer a ellos en el pecado, ¿verdad? Entonces, mi hermano, les animo a leer un poquito de esto, ¿sí? Después también él habla sobre los roles de género, hombre y mujer, y la cena del Señor. Pablo discute los roles de género en la oración y corrige el maltrato a los pobres durante la Santa Cena, ¿sí? Ustedes cuando se reúnen a comer, se tiran por la mesa, se sirven así en bandeja, en otras palabras, estoy parafraseando, o sea, en bandeja y no se acuerdan de su hermano que está pasando necesidad, ¿verdad? Probablemente en la iglesia de Corinto tenían personas que eran tan pudientes que ellos aportaban para compartir en la mesa y como ellos aportaban más que otros, lo que hacían era agarrar la cantidad de comida en proporción a lo que ellos aportaron. O sea, ahí otra vez se ve el egoísmo de cada uno. Y no tenían en cuenta a los hermanos que no tenían para comer y que venían a la iglesia a encontrar un poco de alivio a su situación. Descuidaban el cuidado a los necesitados. Habla también sobre dones espirituales. 1 Corintios 12. Pablo aborda los dones espirituales explicando que son dados por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia, no para edificación de la persona, ¿sí? Destaca la importancia del amor y la edificación en el uso de estos dones, ¿sí? Eso es muy importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque los dones son para edificación de la iglesia.
no son para edificación de una sola persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que ahora se ve en la realidad evangélica. ¿Por qué? Porque vemos a mucha gente lucrando con los milagros, lucrando con dones, entre comillas. Y eso, mi hermano, no es bíblico. Porque los dones bien utilizados son para edificar la iglesia. No se cobra por eso, hermano. No se cobra. Damos de gracia lo que por gracia recibimos. No podemos estar lucrando con lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto es muy importante y Pablo habla de eso. Esto es para edificación de la iglesia. Así que saquen, mi hermano, la aplicación para nuestros días. Él habla también sobre la resurrección. 1 Corintios 15. Pablo presenta el tema de la resurrección de los creyentes, argumentando que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana y que los creyentes también serán resucitados. Es muy importante, mi hermano, porque él dice, si nuestro Salvador venció a la muerte, también nosotros resucitaremos, ¿verdad? Él habla y desarrolla justamente esta doctrina de la resurrección de Cristo como fundamento para nuestra fe. Y habla también, en último punto, sobre la colecta para Jerusalén, ¿sí? Pablo da instrucciones sobre cómo llevar a cabo la colecta para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos inclusive antes de escribir la carta a Primera de Corintios, con su entusiasmo, seguramente del primer amor, de haberle conocido a Cristo, de ver los milagros, los cristianos de Corintios habían comprometido a enviar una ofrenda para ayudar a los necesitados de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Pero ya se estaba escribiendo la segunda carta, porque en la segunda carta de Corinto, Pablo les hace recordar, ustedes se comprometieron inclusive antes de mi primera carta y hasta ahora no están cumpliendo su palabra y hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Vamos a ver segunda de Corinto. Hay también un saludo, ¿sí? Como se ven en sus otras cartas. Hay una introducción, ¿sí? Donde Pablo relata su sufrimiento personal y las dificultades que han enfrentado en su ministerio, ¿sí? Pero él también, en medio de sus sufrimientos, también habla del consuelo que él encontró en Dios, ¿verdad? Quien es llamado, Pablo le llama Dios de toda consolación. ¿Está bien? ¿Por qué Pablo comenta acerca de su sufrimiento? No es para que la gente tenga lástima de él, sino que para alentarles. Si Pablo, siendo un apóstol, pasa situaciones difíciles, ¿por qué nosotros no vamos a pasar? Si Cristo, nuestro Salvador, sufrió y padeció en este mundo, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos a sufrir también luchando la buena batalla de la fe? ¿Verdad? Aplicaciones. Estructura principal es la sección más extensa donde Pablo aborda una serie de temas y preocupaciones. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de esos temas. El cierre es breve y contiene exhortaciones generales a la unidad, la paz y la santidad. Vamos a ver. Contenido principal. Él habla sobre el porqué de su conducta. Segunda de Corintios 1, versículo 12, luego del saludo al capítulo 2. Defiende Pablo su conducta ante los corintios, explica por qué cambió sus planes de visita y aborda un conflicto que surgió debido a este cambio. También menciona un problema personal con un corintio y la necesidad de perdonarlo y restaurarlo en la comunidad. Alguien de la iglesia de Corinto le ofendió gravemente a Pablo, ¿sí? Y él parte de su viaje y esta persona queda en la iglesia y seguramente estaba siendo marginado por los hermanos de ahí porque él le ofendió al apóstol Pablo. Entonces Pablo, en su trabajo pastoral, escribe y menciona este problema y él dice, perdónenle y restáurenle en la comunidad. No se preocupen, yo ya le perdoné. Ahora ustedes no marginen a esta persona.
Argumentos sobre el ministerio de Pablo. Pablo continúa defendiendo su ministerio apostólico, porque recordemos nosotros de que la iglesia de Corintios, los hermanos de Corintios, empezaron a desafiar la autoridad de Pablo. Entonces Pablo, otra vez, como en otras cartas, lastimosamente tiene que defender su ministerio apostólico y su autoridad. Ya en la carta de los Gálatas, él da los argumentos y las razones por las cuales él debe ser llamado apóstol con toda legitimidad. ¿Se acuerdan ustedes, mi hermano? Vayan otra vez a Gálatas y ahí, o vean nuevamente el video de la primera clase, de la segunda clase, perdón, y ahí van a ver ustedes cómo Pablo da las razones de por qué él debe ser llamado. Vamos a repasar rápidamente. Primero, ser testigo de la resurrección de Cristo. Y Pablo es testigo cuando se encuentra con Jesús en el camino, ¿sí? De Jesús. Ser llamado por Cristo mismo, ¿sí? Y ahí donde él también habla sobre cómo fue su llamamiento al apostolado. Ser instruido por Cristo mismo. Y él habla justamente de que luego de su encuentro con Jesús en Damasco, él va después al desierto de Arabia, donde pasa 3 años, y él dice, Cristo mismo le instruyó en el Evangelio. Lea el libro de Gálatas y va a poder ver eso. Esta vez, a los corintios, Pablo otra vez tiene que defender su ministerio apostólico y su autoridad. Aborda las dudas que algunos corintios tenían sobre su posición como apóstol y recalca la gravedad de rechazar su mensaje. También habla de instrucciones con respecto a la colecta para Jerusalén. Esto ya él habló en Primera de Corintios y luego otra vez habla en Segunda de Corintios. Tanto era el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la arrogancia de estos hermanos que se habían olvidado por completo de sus compromisos con otras iglesias. Claro, si no son capaces de atender al hermano que está al lado suyo en necesidad en su propia iglesia, ¿cómo va a buscar atender a los hermanos de otra iglesia? Imposible, ¿verdad? En este segmento, Pablo aborda la colecta de fondos que se estaba llevando a cabo para ayudar a los creyentes de Jerusalén que estaban experimentando dificultades económicas. Pablo resalta la generosidad y sacrificio en dar, tomando ejemplo de la iglesia de Macedonia, que era muy generosa. Insta a los corintios a cumplir su compromiso de ayudar a los necesitados. Luego habla sobre el ministerio de Pablo. Pablo enfrenta la percepción errónea de algunos corintios sobre los líderes y oradores elocuentes. Ojo, Pablo habla sobre la manera en que él se presentó a los gentiles. Él dice, yo no me fui con elocuencia, yo no me fui con una jerga o una verba muy sofisticada. Yo me fui con el evangelio, yo me fui con la palabra de Dios. Y a veces puede sonar tosco, no elocuente, pero es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con los corintios? Empezaron a ver que otros líderes eran mucho más elocuentes. Sus discursos eran mucho más entretenidos, eran mucho más, daba gusto escucharles, ¿verdad? Era como que manejaban muy bien la técnica, la homilética, eran muy buenos para hablar y daba gusto escucharles, ¿verdad? Y decía, no, pero Pablo no tiene lo que él tiene. A veces Pablo es muy duro, como hoy en día también. Hay varios pastores que da gusto escucharle, hacen chistes en sus sermones, en sus mensajes, qué sé yo, son demasiado buenos, nunca hablan luego del pecado, ni del infierno, ni de la condenación, no habla de los deberes como cristianos, da gusto porque todo lo que habla de prosperidad, habla de que vamos a estar bien, habla de que se acabaron los problemas, ¿verdad? Y junta mucha gente. Y Pablo dice, no, eso
ser elocuente, ser entretenido, ser chistoso, no es símbolo de predicar el evangelio o de tener la unción o de la aprobación para predicar de Cristo. Defiende su posición como apóstol y su ministerio enfatizando su sacrificio y llamado divino. Estos falsos apóstoles no van a pasar lo que yo pasé, dice Pablo. O sea, es lo que está enseñando él, ¿verdad? No son capaces de pasar lo que yo pasé. El apostolado requiere de sacrificio, de un llamado divino. Mi hermano, hoy en día hay muchos apóstoles que llegan en helicóptero a su iglesia, que le ponen alfombra roja, que la gente no puede tocarle. ¿Por qué? Porque son súper santos. ¿Dónde estamos, hermano? Pablo era golpeado, apedreado, le tuvieron por muerto. Esas son las marcas de un apóstol, las marcas de Cristo en una persona. Fue rechazado, fue juzgado injustamente. Hay mucha diferencia con los llamados apóstoles hoy día, ¿verdad? Saque usted su aplicación, mi hermano. También desenmascara a los falsos apóstoles que habían influido en la iglesia y que enseñaban incorrectamente a la iglesia. Y al enseñar y al recibir un engaño como enseñanza de Dios, viviendo engañado, por supuesto que eso va a tener una aplicación incorrecta. Luego habla sobre la próxima visita de Pablo. Pablo habla sobre su próxima visita a Corinto y su preocupación por la actitud de algunos creyentes que no se habían arrepentido de sus pecados, que él había ya tratado en su primera carta. Les insta a examinarse y asegurarse de estar en la fe genuina de Cristo. Hablamos rápidamente de las perspectivas teológicas. Pablo habla sobre la fe en la superioridad de Cristo, no en la superioridad de nosotros o de la iglesia o de alguna persona, sino que Cristo es supremo. Cristo como Señor. Pablo enfatizó que Cristo es Señor sobre todo y que nadie debería jactarse de sus propios méritos. Les recordó que todas las bendiciones provienen de Cristo y no de ellos mismos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo agarra y pone un equilibrio en ese egoísmo, en ese orgullo? Pablo les pone los pies en la tierra. Cristo como Salvador. Pablo explicó que a través de la unión con Cristo, los creyentes comparten su identidad y mérito y que deben reconocer la importancia de la unión con Cristo para honrar y valorar a otros creyentes. También habla, otra perspectiva teológica de Pablo, es la esperanza en el futuro y la naturaleza provisional de las bendiciones presentes. Pablo les recordó que la apariencia de este mundo pasará y que aunque disfrutaban de algunas bendiciones en los tiempos venideros, la era presente de pecado y muerte aún no había terminado, ¿sí? Algunos corintios, de tan arrogantes que era, ellos decían: nosotros ya estamos viviendo, estamos recibiendo las bendiciones que están, están, eh, están reservadas para el futuro, ¿verdad? Ellos creían que eso era el cielo, ¿verdad? Tener abundancia terrenal, posesiones terrenales, perdón, tener abundancia, riqueza. Ellos pensaban que en eso consistía el cielo, pero algunos. Entonces Pablo les pone, corrige esa creencia y le dice: no, las bendiciones espirituales, la gloria todavía falta. Ahora tenemos que luchar nosotros contra el pecado. Ustedes no pueden entregarse al pecado. Ustedes no pueden vivir desmedidamente en una inmoralidad sexual. No pueden vivir en el pecado. Ustedes tienen que luchar contra eso todavía, ¿verdad? También subrayó que la resurrección de los creyentes y el regreso de Cristo marcarían el fin de estos tiempos con su gobierno. ¿Sí? Pablo habla de la escatología, ¿verdad? Les recordó que si solo esperaban en Cristo en esta vida, eran dignos de conmiseración, lo que enfatiza la importancia de la esperanza en los tiempos venideros. Mientras que ustedes esperan, lo que también se ve en otras cartas de Pablo que vimos nosotros en este módulo, mientras que ustedes esperan, sigan luchando la buena batalla de la fe. Sigan esperando, tengan su esperanza en Cristo, sigan confiando, tengan fe, vivan por fe, ¿sí? Es lo que Pablo les dice. Vivan
de acuerdo a lo que su fe les dice. Luego habla también del amor como virtud escatológica. Pablo enseñó que el amor es una virtud escatológica que perdurará en los tiempos venideros. Mi hermano, cuando hablamos de escatología, para los que por ahí no entienden muy bien, escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Viene del escatos, que son los últimos tiempos, ¿verdad? Y cuando hablamos de escatología, hablamos del estudio de los últimos tiempos. Vemos nosotros que Pablo también desarrolla un estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Para los que de repente no están captando. El amor es una virtud escatológica, ¿sí? Que perdurará en los tiempos venideros. Les recordó que todos los dones espirituales deben ejercerse en amor y que el amor es esencial para vivir adecuadamente durante la transición del ya y el todavía no de la escatología. Este es muy interesante, mi hermano. En la escatología de Pablo, él habla sobre el ya, pero todavía no. Ya estamos viviendo en el reino de Dios, pero todavía no. Todavía falta, ¿verdad? O sea, hay cosas que todavía tienen que cumplirse, pero ya es nuestro, pero todavía faltan desarrollarse, ¿ok? Es un poco confuso, sí, pero es lo que nosotros tenemos que vivir también. Yo ya soy hijo de Dios, ya soy libre del pecado, de la esclavitud del pecado, pero todavía tengo que luchar con el pecado, ¿verdad? Por fe, nosotros ya somos libres de la esclavitud del pecado, pero en la práctica debemos todavía ir luchando contra el pecado. Esto se va a consumar en la segunda venida de Cristo, en la glorificación, ¿sí? Pero todavía tengo que seguir luchando, ¿sí? Nuestra fe nos dice que sí, ya, se va a consumar, pero todavía nuestra fe nos dice, tengo que mantenerme en el camino del Señor, ¿ok? Luego habla de su famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13. Pablo destacó que el amor nunca deja de ser y que es más importante que los dones espirituales. Si habla en lengua angelicales, si todo, si podés hacer milagros, si podés lo que vos quieras, pero si no tenés amor, de nada te vale, dice, ¿verdad? Lean por favor el libro de 1 Corintios 13. Conclusión, para terminar. Es cierto que las enseñanzas y el enfoque teológico de Pablo en primera y segunda de Corintios siguen siendo relevantes para la iglesia y los creyentes en la actualidad. Vimos nosotros todas las conclusiones que pudimos, las aplicaciones que pudimos sacar y seguramente ustedes quitaron mucho más. Enseguida le voy a hacer la pregunta, ¿qué aplicación quitaron? Las lecciones extraídas de su respuesta a los problemas de la iglesia de Corinto pueden ayudar a las comunidades cristianas a abordar problemas contemporáneos, como por ejemplo la vanidad en la iglesia, la división de la iglesia, la inmoralidad, la falta de respeto por la enseñanza apostólica. Esos son problemas que todavía se ven en las iglesias hoy en día y que Primera y Segunda de Corintios corrigen, ¿sí? Pablo nos recuerda que es importante reconocer que aunque disfrutamos de muchas bendiciones espirituales en Cristo, todavía vivimos en un mundo caído y en transición. Esto nos llama a la humildad. Cualquiera que crea estar firme, que cuide que no caiga, dice la palabra. Nos llama a la humildad, el amor, la esperanza en la venida de Cristo como el evento que traerá la consumación de todas las cosas. El ya, pero todavía no. Además, la exhortación de Pablo a enfocarnos en Cristo como Señor y Salvador nos recuerda que la vida cristiana debe centrarse en la persona y el trabajo redentor de Jesucristo. Esto nos desafía a no buscar nuestra propia gloria ni confiar en nuestras obras como lo hacían los creyentes de Corinto, sino a depender completamente de la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí nuestra clase, mis hermanos. Ahora quiero pedirle, por favor, al hermano Raúl que nos pueda brevemente, mi hermano, brevemente decirnos qué aplicación quedó para tu vida de la lección de hoy. Adelante, hermano Raúl, por favor.
Y muy importante, pastor, la revelación del Espíritu nos enseña que Jesucristo es el único cimiento y Pablo nos recuerda hasta que nos vayamos en el cielo que nos vamos a encontrar, que nuestro cuerpo no sabemos si va a ser joven o viejo, pero que vamos a encontrarnos y vamos a conocernos. Nos habla del casamiento, de la moralidad, nos habla de cuidar a los pobres y en síntesis, no es solo a los corintios que está hablando, a nosotros nos habla. Amén. Así mismo, hermano. Y eso es lo que